Incendio consume vivienda y árboles en la Diagonal 17, zona 11 capitalina. Continúan las denuncias de extorsión domiciliar en Guatemala. La mayoría de llamadas provienen de las cárceles. SAT implementa nuevo sistema para activar agencia virtual desde su casa. Deportados ubicados en albergue Ramiro de León Carpio son sometidos a su tercer prueba de COVID-19 para confirmar o descartar la enfermedad. En los próximos días llegarán a nuestro país 181 guatemaltecos que permanecen en casas de migrantes en México. Centroamérica reporta 12.099 casos de coronavirus y 480 personas fallecidas. Confirman 78 casos de coronavirus en una cárcel de Villavicencio, en Colombia. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta su segunda emisión de Noti7. Iniciamos con lo más importante de la información. La cifra de guatemaltecos afectados en el territorio nacional por el COVID-19 llegó anoche a los 342 casos positivos, de quienes lamentablemente han fallecido ya 10 personas. Tenemos a continuación las estadísticas y la ubicación geográfica de los mismos. El presidente Alejandro Yamatei anunció la confirmación de 26 nuevos positivos en el territorio nacional tras practicar 411 pruebas para detectar el nuevo coronavirus. El mandatario también anunció el fallecimiento de 2 pacientes, un hombre de 61 años y una mujer de 68. Ambos se encontraban en el área de cuidados intensivos y al respecto el gobernante destaca que aún quedan 2 personas en estado crítico, las cuales están luchando por superar la enfermedad. De los nuevos casos, 18 corresponden a hombres y 8 a mujeres, en edades comprendidas entre los 10 y 67 años. El desglose de los casos indica que de los 342 positivos, 305 están activos, 25 pacientes han logrado recuperarse y 10 han fallecido. Es importante mencionar que 2 personas más han fallecido por causas ajenas al virus. Sin embargo, tras su deceso, se confirmaron positivos para el nuevo coronavirus. En relación a casos por género, se contabilizan 209 casos en hombres y 133 en mujeres. En cuanto a rango de edades, de 0 a 20 años, 31 casos, de 21 a 40 años, 189 casos, de 41 a 60, 93, de 61 a 80, 21 y de 81 años en adelante, 8 casos. En relación al registro de casos por región, Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques representan el 58.48% con 200 casos. Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos representan el 18.13% con 62 casos. Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso representan el 10.23% con 35 casos. Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu representan el 7.31% con 25 casos. Alta y Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá representan el 5.85% tras contabilizar 20 casos. Respecto a las personas que se encuentran actualmente en cuarentena domiciliar, al momento se contabilizan alrededor de 12.300. Y muchos de los migrantes guatemaltecos que están en los Estados Unidos desean regresar a Guatemala. Muchos de ellos vienen en camino vía México y el Ministerio de Relaciones Exteriores se encargará de ingresarlos al país. En los próximos días retornarán al país 181 migrantes guatemaltecos procedentes de México. El canciller Pedro Brolo explicó que se trata de connacionales que permanecían en casas de migrantes tras su fallido intento de llegar a Estados Unidos. Tal como ha ocurrido con otros grupos, al momento de ingresar al país se determinará si los retornados deben guardar cuarentena hospitalaria o domiciliar y se establecerán los protocolos asignados para estos casos. Guatemala está recibiendo 2 flujos migratorios de vuelta, la vía terrestre y la vía aérea. La vía terrestre es a través de México-Guatemala, la frontera México-Guatemala, donde continúa el flujo. Nosotros no podemos impedirle a ningún guatemalteco constitucionalmente, no se le puede impedir ni limitar el ingreso a su país a ningún connacional. Lo único es que está suspendido los vuelos aéreos de retornados provenientes de Estados Unidos que vienen de centros de detención. Eso está suspendido temporalmente, derivado de que aparecieron bastantes casos de COVID-19 positivos en esos vuelos y por lo tanto de manera conjunta con los Estados Unidos están
haciéndose las revisiones, controles, para evitar que se ponga en riesgo a personas que puedan venir con COVID-19 positivos adentro de un avión y puedan contaminar a otros que vienen sanos. El titular de la cartera de Relaciones Internacionales también se refirió a un fenómeno poco usual que se registra durante esta crisis sanitaria. Lo que está pasando y que es un fenómeno interesante es que estamos recibiendo una migración inversa. Incluso guatemaltecos que llevan años de tener residencia en Estados Unidos, que tienen casa en Estados Unidos, trabajo en Estados Unidos, quieren venir a Guatemala. Ese no es considerado un vuelo de rescate propiamente porque no se están dando las condiciones de vulnerabilidad de las personas que están allá, cuando la idea es priorizar que la gente que sí está en condiciones vulnerables podamos ser los primeros en que retornen. Y todos los migrantes que están llegando o que están por llegar a nuestro país serán llevados al albergue Ramiro de León Carpio, ubicado en la zona 13 capitalina. Es nuestro compañero Alfredo Mendoza quien nos tiene los detalles. Adelante. Así es, gracias y muy buenas tardes, amigos televidentes, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. En efecto, tenemos información importante. Para ello nos hemos ubicado frente al albergue deportivo Ramiro de León Carpio, esto en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Y es que en este recinto aún permanece un grupo considerable de deportados. Estas personas fueron deportadas la semana pasada y arribaron a nuestro país, al Aeropuerto Internacional Aurora. Luego fueron trasladados hasta este sitio para ser sometidos a las distintas pruebas de COVID-19. El presidente de la República lo indicaba con anterioridad que de este numeroso grupo de personas, estamos hablando de más de 200 deportados, al menos 20 resultaron positivos y ya fueron trasladados hacia el hospital del Parque de la Industria. Sin embargo, tenemos información que en este recinto, en este lugar, permanecen aún 218 personas. Ellos pues aún están acá porque la prueba del coronavirus no solo se les está realizando una vez. En este día, pues jueves, ya está corriendo la tercera prueba del COVID-19. Si las personas, los deportados que permanecen acá resultan negativos, serán enviados ya hacia sus diferentes viviendas y allí guardarán una cuarentena domiciliar. Es parte de lo que tenemos conocimiento a esta hora, y es que precisamente el presidente de la República, Alejandro Yamatei, manifestaba que pues los vuelos de deportados estarán suspendidos temporalmente, es decir, ya no ingresarán más deportados. Este es el último grupo que se encuentra acá en este lugar. Conocemos también que existe un grupo de personas guatemaltecas que se encuentran en la frontera de México-Guatemala. Esto lo mencionaba el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo. Estas personas sí serán traídas acá a este albergue para que puedan ser también analizados y examinados por los distintos médicos del Ministerio de Salud. De igual manera se les realizarán las distintas pruebas del COVID-19, es decir, todavía pues hay bastante trabajo que realizar en estas instalaciones. Observábamos algunas imágenes que pues las medidas de salubridad se mantienen. Incluso los colchones donde pues durmieron aquellas personas que resultaron con el COVID-19 positivo ya fueron incinerados y se está trayendo otro tipo de mobiliario acá. Pues esto es parte de las actividades y acciones que realizan las autoridades competentes. De momento podemos describir que la seguridad acá en el lugar permanece. Un buen grupo policial se encuentra resguardando pues todo el alrededor también de este albergue deportivo Ramiro de León Carpio. Es un albergue que pues regularmente sirve para albergar, valga la redundancia, a los deportistas. Sin embargo, ha sido habilitado en esta oportunidad para que los deportados con sospecha de tener COVID-19 puedan estar en este sitio de forma segura y controlado, desde luego por las autoridades competentes. Ustedes ya lo conocen, son 218 las personas que permanecen aún acá en este lugar, en la zona 13. A ellos ya les han realizado 2 pruebas del COVID-19, han salido negativas y sin embargo este día se está corriendo la tercera prueba. De esto depende que estas personas tanto puedan ir a sus viviendas a pasar una cuarentena domiciliar o bien a un hospital, Dios no lo quiera, que resulten positivos. Es la información que tenemos de momento. Vamos a estar muy a la expectativa también cuando ingresará pues este bus procedente de la frontera con México con los deportados desde ese país y que vienen hasta este lugar, a la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Con esta información, con este reporte, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Alfredo, por brindarnos esta información. Y nos trasladamos hasta Chiquimula, ya que en la cabecera departamental esta mañana la situación se tornó tensa cuando vendedores del mercado local se organizaron en rechazo a las medidas de contención. Omar Vázquez con los detalles. Adelante.
Detención se registraron en el mercado de la terminal en la cabecera departamental de Chiquimula. Los vendedores que se instalan en los exteriores de dicho mercado no han acatado las medidas de prevención por la pandemia del coronavirus, debido a que insisten en que deben trabajar y precisamente indicaron que lo deben hacer en ese lugar. Esto después de que las autoridades de Chiquimula intentaron acomodarlos en el campo de la feria. Yo vendo patitas, vendo chile, vendo curtido, vendo chanfaina. ¿De dónde es usted? De aquí de Chiquimula. ¿De qué parte? Tengo de Coronel Choropín. Tengo 50 años que tengo de vivir en Chiquimula. Aquí soy nacida. Luego de la aglomeración de vendedores para impedir que las autoridades los desalojaran, finalmente los elementos de la Policía Nacional Civil se retiraron del lugar. Con imágenes de Gerardo Hernández desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Cuando salga a abastecerse, no lleve a los niños con usted porque es normal que ellos toquen más superficies. Y recuerde cuando regrese a su casa lavarse muy bien las manos antes de saludarlos. Y en Centroamérica ya superamos los 6.000 casos positivos de COVID-19 con aproximadamente 220 personas fallecidas. Centroamérica reporta a la fecha 7.799 casos de coronavirus, de los cuales 6.016 casos se encuentran activos, 220 personas han fallecido y 563 pacientes han logrado recuperarse. Panamá registra 4.593 casos, 255 recuperados y 144 fallecidos. Costa Rica registra 495 casos activos, 180 recuperados y 6 decesos. Honduras contabiliza 441 casos activos, 31 recuperados y 47 muertos. Guatemala presenta 305 casos activos, 25 recuperados y 10 fallecidos. El Salvador cuenta con 167 casos activos, 63 recuperados y 7 decesos. Belice registra 14 casos activos, 2 recuperados y 2 fallecidos. Y Nicaragua reporta un caso activo, 7 recuperados y 2 muertos. Y en Costa Rica hay mucha preocupación porque justo cuando iniciaba a aplanarse la curva, como nosotros lo informamos precisamente la semana pasada, el día de ayer tuvieron un repunte. Nos informa desde Costa Rica Kenneth Rojas. Adelante. Saludos desde una muy soleada capital acá en Costa Rica. Les informo que tras 5 días de una disminución en cuanto a la cantidad diaria de casos positivos por COVID-19, este miércoles nuestro país registró un leve repunte con el registro de 12 casos nuevos por el coronavirus. Es así como Costa Rica suma ya 681 casos confirmados por COVID-19. Parte de los datos oficiales que tenemos a este jueves es que se registran los 6 fallecidos que ya hemos informado en días anteriores, 180 recuperados ya en Costa Rica, es decir, una cuarta parte de los pacientes confirmados y casi 7.800 personas descartadas. Son 11 los que permanecen hospitalizados, 8 de ellos en unidad de cuidados intensivos, mientras que San José y Alajuela son las provincias que registran el 76% de todos los casos positivos en nuestro país. Una de las informaciones que surgieron por parte del Ministerio de Salud tiene que ver con la confirmación de que uno de los costarricenses que regresó el lunes anterior a nuestro país en un vuelo rescate procedente de los Estados Unidos dio positivo en la prueba diagnóstica del coronavirus, según confirmaron las autoridades, y esa persona se encuentra en aislamiento. La orden sanitaria que pide ese aislamiento precisamente se le dio a todos los 112 pasajeros provenientes de Houston, pero también a una decena que llegó el martes desde República Dominicana. El Ministerio de Salud asegura que ya está en control de esa situación y que mantendrán el monitoreo de todos los costarricenses que regresen al país. Esto es parte de lo que explicó el ministro de Salud costarricense, el doctor Daniel Salas. Tuvimos un caso positivo, el cual ya se encuentra con todas las medidas y rastreo de los contactos cercanos para hacer lo correspondiente con las órdenes sanitarias y el seguimiento también que se le está dando a todos los demás, en el sentido que todos están con una cuarentena preventoria de 14 días, viendo a ver si desarrollan en algún momento síntomas y todas las medidas que corresponden. Y precisamente sobre esta información del regreso de costarricenses, el miércoles por la noche retornaron a territorio nacional 82 ciudadanos de nuestro país que volaron provenientes de Miami y que se encontraban en distintos
estados en territorio estadounidense, y a ellos, a la misma llegada en el propio aeropuerto internacional Juan Santamaría, se les realizó la prueba diagnóstica y después se les permitió ir a sus casas con la indicación de que deben de guardar el aislamiento respectivo hasta que estén los resultados de esas pruebas que se les aplicó ayer en la noche. Por el momento, esta es la información que tenemos desde San José, Costa Rica. Es un reporte de Kenneth Rojas, Noticias Repretel, para la red de Noticias Salvavisión. Ya estamos de regreso en Noti7. Muchas gracias por acompañarnos. La Cruz Roja Guatemalteca sigue atendiendo a pacientes con síntomas del COVID-19, con equipo personal y naturalmente con atención especial. Nuestra compañera Magali Alvarado tiene precisamente una entrevista en relación a este tema que está precisamente acá. Magali, adelante con la entrevista. Así es, Celi, muy buena tarde, amigo televidente. Es todo un gusto poderle saludar durante esta tarde. Quiero comentarle que nosotros le vamos a brindar a usted información específicamente sobre los detalles de la Cruz Roja Guatemalteca y también todo el apoyo que ellos han brindado en esta emergencia. Y por esa razón ya se encuentra con nosotros Marielos Rosel también para que nos pueda ampliar un poco más de detalles sobre lo que se está viviendo actualmente. Marielos, si me puedes escuchar, muy buena tarde, bienvenida a Noti7. Si usted nos puede indicar y también informar cuántos traslados son los que ustedes han hecho durante este espacio. Buenas tardes, muchas gracias. Cruz Roja Guatemalteca ha realizado una asistencia integral en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para brindar atención ante la emergencia del COVID-19 en Guatemala. Hemos realizado más de 70 traslados de pacientes con síntomas de COVID-19 al Hospital de Especialidades de Villanueva y al Hospital Temporal en el Parque de la Industria. También hemos instalado carpas en hospitales para la atención de personas, la entrega de kits de higiene a personas migrantes con el objetivo de promover la prevención de la enfermedad y el apoyo al Hospital Nacional Roosevelt para la captación de unidades de sangre, ya que este vital líquido es necesario para la atención de diferentes pacientes. También es importante resaltar que nuestros voluntarios a nivel nacional se capacitan constantemente para brindar una respuesta eficaz ante la emergencia. Es importante también informar que las acciones realizadas se han respetado siempre la dignidad de la persona. Además, se ha llevado a cabo todos los protocolos de seguridad establecidos, garantizando el bienestar de nuestros voluntarios y también de las personas a las que se le brinda la asistencia. Marielos, de esta forma, si usted también nos puede indicar cuál es el equipo que ustedes están utilizando en ese momento para brindar esta asistencia. Y de esta forma, si también nos puede hablar del cuidado y mantenimiento que se les está dando, en este caso a las ambulancias que son utilizadas. Bueno, como les decía anteriormente, nosotros utilizamos protocolos establecidos de seguridad para garantizar el bienestar de nuestros voluntarios y de las personas a las que se les brinda la asistencia. Nuestro personal utiliza equipo de protección para su seguridad, también para la seguridad de los pacientes, y las ambulancias están adaptadas para poder brindar una asistencia integral a la persona a la que se traslada y también respetando en todo momento su dignidad. Así es, Marielos, tenemos en cuenta que ustedes han estado pendientes de toda esta emergencia desde que el señor presidente ha dado también prácticamente toda la información que los guatemaltecos deben seguir. De esta forma, y para finalizar, si usted nos puede indicar un poco más sobre algunos detalles o las medidas de prevención que los guatemaltecos deben tomar, mejor dicho. Primero que todo, lavarse las manos constantemente con agua y jabón o frotarse las manos con gel a base de alcohol. Evitar tocarse la cara, los ojos, nariz y boca sin antes lavarse las manos. Proteger a los niños y a los adultos mayores. Evitar salir de casa. Quédese en casa si no es necesario. Y por favor, informarse a través de los medios de comunicación sobre las recomendaciones emitidas por las autoridades.
Así es, Mariel, les agradecemos los detalles que nos acaba de brindar, amigo televidente. Usted ya lo pudo escuchar. Estas son las medidas de recomendación que todos debemos seguir para de esta forma proteger a nuestra familia y también proteger nuestra salud. Elia, allá en el estudio de Noti7, con ese detalle yo retorno contigo, deseándote muy feliz tarde. Gracias, Magali, por esta entrevista. Un saludo a ambas, un fuerte abrazo y muchísima precaución. Gracias a la tecnología ahora logramos hacer estas entrevistas y muchísimas cosas más. Precisamente ponga atención a la siguiente nota, porque la tecnología ha sido fundamental para poder realizar muchísimas tareas durante esta crisis. Y precisamente la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, facilita la creación de SAT en línea. Pero para conocer todos los detalles, Daniel Collín con la información. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, amigo? Nuevamente, gracias por el cambio. Junto con mi compañero Brian Escobar, continuamos informando en esta ocasión en una de las sedes de SAT, en este caso CENSAT, en donde nos encontramos con Salvador López. Él es el intendente de atención al contribuyente. Licenciado, algo importante que dio a conocer ayer en redes sociales la SAT, que es activar la agencia virtual sin salir de casa, una nueva modalidad, tomando en cuenta que hay pues alta demanda quizás por este servicio. ¿En qué consiste esta modalidad? Recordarán de que el contribuyente ingresa al portal de SAT y hace su solicitud de activación de agencia virtual. Él la imprime y la firma. En este caso, la nueva modalidad, lo que tiene que realizar es mandar un correo a activacentral@sat.gov.gt, donde va a adjuntar escaneado la solicitud ya firmada y adjuntando del lado anverso y reverso del DPI. Esto, al momento de poderlo trasladar en ese correo, un operador de nosotros va a verificar, y en el correo el contribuyente lo que nos tiene que hacer en el asunto es colocarnos un NIT, y en el asunto su nombre y por qué medio quiere que nosotros lo podamos contactar, ya bien sea por WhatsApp o por medio de Facebook. Cuando él nos indica eso, nuestro operador pueda verificarlo, nuestro operador lo va a localizar, le va a llamar para poder verificar, vamos a obtener entonces una videollamada con él, en el cual pues entonces nosotros vamos a obtener los datos que necesitamos para poder asegurar que es el contribuyente el que está solicitando su activación de agencia virtual. Una vez nosotros tengamos el enlace con el contribuyente, le vamos a solicitar que nos llene un formulario donde él autoriza a la administración tributaria para poder activar la agencia virtual. En el mismo mecanismo nosotros le mandamos ese formulario para que él nos lo pueda firmar y poderlo trasladar. En ese momento nuestro operador procede a la activación automática de la activación de agencia virtual. Como ustedes sabrán, la agencia virtual cuenta con muchos servicios para que el contribuyente no se deba de acercar a una agencia tributaria. Si ya tiene negocios inscritos, si ya tiene, por ejemplo, un régimen de pequeño contribuyente y necesita facturas y ya tiene su agencia virtual, puede sacar entonces su factura electrónica, puede utilizar el libro electrónico y tiene muchos más servicios que puede pues facilitarle al contribuyente para no abocarse a una oficina o agencia tributaria. Esta herramienta pues busca eso, que la gente se quede en casa, pero habilite este portal, la agencia virtual, de una forma fácil y rápida. Gracias por esta información. Y aunque los crímenes han disminuido, aún así se dan extorsiones domiciliares como uno de los delitos que más denuncias reportan a diario. Mabel Saucedo con la información, con una entrevista con la vocera del Ministerio Público. Adelante. Más de 200 denuncias las que se han recibido al día de hoy, y la mayoría, o al menos lo que indica el fiscal, es que estas denuncias se generan luego de que han recibido llamadas telefónicas aparentemente provenientes de centros carcelarios. Pero escuchemos al fiscal contra el delito de la extorsión. En cuanto al tema de extorsiones a domicilio, sí han existido desde que inició el estado de calamidad al día de hoy. Llevamos 235 denuncias. La mayoría de esas denuncias pues son de personas que están en su residencia o en su casa y de ahí reciben una llamada de extorsión. Aquí se han ido calificando de distinta manera y hemos visto que muchas de esas denuncias pues provienen de los denominados imitadores. Por eso es que nosotros como Fiscalía pues instamos a la población a denunciar, ¿verdad? Para continuar nosotros con la investigación y lograr determinar de dónde se están generando las llamadas extorsivas
y a través de eso pues dar una respuesta a la población. Todo el departamento de Guatemala y en algunos municipios de los que cubre la Fiscalía, tenemos en Huehuetenango y en Quetzaltenango se han recibido también denuncias de maneras similares a las que se reciben aquí en la capital. Bueno, de estas 235 denuncias podríamos decirles que un 80 o 85% se están generando desde centros carcelarios. Es importante esta información, tomando en cuenta también que el transporte público, tanto urbano como extraurbano, no puede circular desde el estado de calamidad y desde que se dan estas restricciones, y ante ello pues también señala que esa podría ser una de las razones por las cuales también disminuyó en relación a este tema. Así que con esta información, con imágenes de Vilar Martínez, retornamos con ustedes al set principal. Estamos de regreso en Noti7, gracias por acompañarnos. Agotado por los turnos largos y la atención constante, un médico del Centro de Salud de La Tinta en Alta Verapaz sufrió un accidente de tránsito que le costó la vida. Walter Más con los detalles. Profesional de la medicina se accidenta cuando se conducía en su motocicleta. Se trata de Romeo Subcal, residente y originario en el municipio de San Antonio, Senaú, del departamento de Alta Verapaz. Después de cubrir su turno en el hospital de Santa Catalina La Tinta, este se dirigía a su residencia cuando se registró el percance vial. Esto sucedió a unos metros de la comunidad Palín, ruta de la aldea Telemán Panzós hacia Senaú. Al parecer, el desvelo y cansancio provocó que fuera a impactar con una roca, resultando con golpes y heridas en la cabeza que lo dejó inconsciente. Personas que pasaban por el lugar alertaron a las autoridades y personal de salud para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, debido a la gravedad de los golpes, fue trasladado inmediatamente al hospital de La Tinta, en donde labora, y luego a un centro asistencial de la ciudad capital. Según sus familiares, su estado de salud es de pronósticos reservados. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Más. Gracias, Walter, qué lamentable noticia, que en paz descanse. Y en tiempos normales, la Plaza de la Constitución es uno de los lugares más concurridos del centro histórico. Hoy luce vacío. Es nuestra compañera Luisa Velázquez quien tiene la siguiente información. La Plaza de la Constitución es un lugar emblemático en donde en algún momento varios de nosotros los guatemaltecos nos hemos acercado, ya sea a descansar o asimismo hemos visto a pequeños dando de comer a las palomas que se encuentran en este lugar. Sin embargo, desde hace varias semanas el panorama es distinto. Desde el 13 de marzo, que ingresó el primer caso de coronavirus al país, las medidas sanitarias iniciaron a implementarse y con ello una serie de restricciones emitidas por las autoridades para evitar la propagación del COVID-19. Esto ha hecho que varios lugares, característicos por su afluencia, ahora se vean desolados. Tal es el caso del Parque Central, donde podemos observar una plaza vacía, que en su momento era característica por ser un lugar donde varias personas aprovechaban para sentarse y sentir lo fresco de la sombra de los árboles, comerse una granizada o apreciar el correr de los pequeños. Pero esto puede volver a ser igual si continuamos acatando las disposiciones. El llamado es para que nos continuemos quedando en casa y cuando ya todo haya pasado, sigamos disfrutando de los hermosos lugares que tiene nuestra Guatemala. Así será, pronto podremos visitar todos los lugares lindos y maravillosos que tiene nuestro país. Y hemos sido testigos de imágenes impresionantes de animales que están retomando sus espacios en ausencia de humanos por el confinamiento, y Guatemala naturalmente no es la excepción. A continuación, Ligia Toledo nos tiene información desde el CONAP. Veamos. Así es, gracias. Hay que recordar que ayer fue el Día de la Tierra y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas compartió unas fotografías de animales silvestres, más que todo, en donde están disfrutando su hábitat. Y esto es debido a que no hay presencia de personas en los lugares de resguardo y por supuesto esto ha beneficiado, y es el secretario ejecutivo nos indica que no es solo este fenómeno que se ha dado en Petén, sino también en otros lugares. Hemos podido observar mucha fauna en la serie de áreas protegidas que están bajo nuestra supervisión y administración, pero las fotografías que tuvimos el gusto de compartir el día de ayer pues son específicamente tomadas en la zona de la reserva de la biosfera maya, en Petén. Entonces, pues como le digo, la falta de ruido, la falta de personas en los lugares ha hecho que los animales pues se sientan en una confianza de volver y regresar a sus entornos naturales y poder observar la majestuosidad
estos especímenes que como le comento, tenemos la dicha de tener muchos que son específicamente endémicos de Guatemala, entre los cuales me gustaría comentarle que tenemos la tortuga blanca, la lagartija espinosa, el cabro bayo, el mono abollador negro, que también, como le digo, es endémico de la selva de Petén. Probablemente en los siguientes días se continuarán viendo a estas especies fuera de su hábitat, pero lo importante y el llamado que hacen a la población es respetarlos y por supuesto si por ejemplo hay alguno de estos animales que esté cerca de su hogar y usted tiene miedo, lo importante es que usted no los agreda. Comuníquese al número 1547 de CONAP para que ellos lleguen y así puedan evaluar a la especie y demás y colocarlo en donde corresponde. Esta es la información que les traslado a esta hora con este regreso al set principal. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos y en vista que algunos juzgados están detenidos en su actividad normal, el abogado de un extraditable ha pedido que se realice su audiencia para confirmar su situación. Hugo Morales con la noticia, adelante. ¿Qué tal, Eli? Muy buenas tardes amigos de Noticiete, información importante de carácter judicial y es que un abogado defensor, Mario René Cano Gutiérrez, presenta en la Corte Suprema de Justicia una petición en la cual solicita que se le pida al personal del Tribunal Tercero que conoce el tema de extradiciones que se presenten a laborar para poder resolver la situación legal de su patrocinado Juan Carlos Cruz Ovalle, alias Hielero, quien fue detenido por Policía Nacional Civil el pasado 7 de abril por existir en su contra una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos. Dicho país lo requiere por el tema de traslado e ingreso de mercaderías ilícitas a este lugar. Sin embargo, tomando en consideración de que el mismo organismo judicial dispuso que los tribunales penales no trabajaran por el tema del coronavirus COVID-19, es por eso que el abogado está pidiendo ahora a Corte Suprema de Justicia que se le pueda pedir al personal y a los jueces que puedan laborar esta semana o bien la próxima para poder resolver en primera declaración la situación legal de su patrocinado, porque existe en contra de él una investigación de Estados Unidos y ya lleva casi 2 semanas sin que se le dé a conocer por qué motivos, por qué razones es que se le captura y que supuestamente él participó en hechos de narcotráfico. De esa cuenta, este viernes o la próxima semana el abogado podría tener una resolución si el tribunal podría trabajar para realizar esta diligencia de extradición que ha pedido Estados Unidos en contra de Juan Carlos Cruz Ovalle, alias Hielero, por participar en el tema de narcotráfico. Es la información, amigos de Noticiete. Regreso con ustedes al estudio principal. Muy buenas tardes. Y en más sucesos, un incendio estructural consumió una vivienda ubicada en la zona 11 capitalina esta mañana. Marvin García dio cobertura y nos tiene la siguiente información. Bomberos voluntarios y municipales están únicamente retirando los escombros de esta vivienda. Pueden observar ustedes la magnitud de cómo ha quedado todo acá en este sector. Es lo único que se encuentra este arco de pared. Lo demás es solo lámina y madera. Como pueden ustedes observar acá, esto es parte de el cemento, de asfalto, mientras que acá era solo de madera y se tenía como como sótano acá debajo, donde ha quedado totalmente destruido toda esta vivienda en este sector. Como ustedes pueden observar, aún los bomberos voluntarios se encuentran quitando los escombros porque en este sector, en una parte de una vivienda, aún queda fuego en este sector. Como ustedes lo pueden observar en este preciso momento, continúan retirando los escombros en este lugar, y esto hace de que se llegue a la hora de trabajo, 1 hora exactamente, de acuerdo a los voceros de ambos cuerpos bomberiles de trabajo que han realizado
desde que se dio la emergencia. Están totalmente descombrando el área, ustedes pueden observar en las imágenes que es bastante lámina la que hay que remover para sofocar todos los focos que están abajo de ellas y evitar que haya una reignición nuevamente. Ya, ¿cuántos elementos participaron y cuántos fueron los que se movilizaron las unidades? Bueno, fueron 4 motobombas, 5 cisternas y tenemos 36 elementos trabajando en esta área. ¿De varias compañías son ellos? Así es, son 4 compañías las que están participando en este incidente. ¿Ellos van a controlar todos estos focos que se ven aún, Mario? Así es, ese es el trabajo de remoción. Como les indicaba, hay que remover todas las láminas, toda la estructura que está sobre la parte de abajo o el suelo. Ustedes pueden observar que el suelo es de madera, por lo cual se va a ir apagando cada espacio para controlarlo en su totalidad. Se ha consumido en su totalidad y no ha quedado nada. En este sector aún no se han acercado los propietarios o así algún familiar del dueño de esta vivienda. Aparentemente indican unos que se encontraba vacía, que hace 2 días exactamente se había observado personas dentro de la vivienda y el día de hoy desconocen si existía alguien. Ya rastrearon todo, los socorristas no han encontrado nada, únicamente se encontraba vacía la vivienda, pero fue pasto de las llamas y no ha quedado nada. Gracias, Carlos. Y con esta noticia damos por finalizada la presente emisión de Noti7. Gracias por acompañarnos. Por favor, cuídense mucho, usen su mascarilla, lávense frecuentemente las manos y nos encontramos mañana en punto de la 1.